Kekkyoku Nankyoku Dai Bouken, o también conocido como Antarctic Adventure, o más bien La Aventura de la Antártida para los amigos, es también conocido como el juego del pingüino que hace... El juego se lanzó en el año 1983 para la fantabulosa MSX en Japón y Europa por parte de la famosa Konami. Empresa hiperconocida en el mundo gamer por ser la responsable de grandes títulos como Castlevania, Contra, Gradius, Dance Dance Revolution, la máquina de pachinko de Silent Hill y Puyan, obviamente un juegazo. Además, el juego salió para la Famicom, también en Japón, pero en Estados Unidos solo tuvo una versión en la ColecoVision. Y déjenme decirles, sin embargo, que si bien las versiones de MSX y ColecoVision son prácticamente iguales, se sienten muy inferiores a la de Famicom y no sé bien por qué, ya que si miramos los aspectos técnicos de ambas en comparación con la última, se supone que deberían correrlo bien, pero todo se siente mucho más, digamos, tosco, por decirlo de alguna manera. Como decía, tanto en MSX como en la ColecoVision, el juego es básicamente el mismo, aunque me gusta más la portada del juego de esta última porque hay un pingüino realista que parece estar diciendo ¿qué hago con este joystick? En el juego tenemos un pingüino que tiene que ir para adelante porque, según el manual, somos unos exploradores reclutados por el almirante Richard Byrd, famoso explorador de los polos y fuente de inspiración para la teoría de la Tierra hueca. Sí, no pregunten. Y que nos van a pagar en pescado por nuestros servicios, aunque lo tenemos que atrapar nosotros mismos como la vida misma. El juego pertenecería a una mezcla entre plataformas y carreras, por lo que nuestro principal objetivo es llegar a una meta, la cual se trata de las distintas bases antárticas que pertenecen a diferentes países, siguiendo una ruta predefinida sobre el mapa antártico. La ruta entre cada base es considerada un stage o nivel o etapa o escenario y hay 10 de estos, que incluyen 2 bases de Australia, una base de Francia, una base de Nueva Zelanda, 2 bases de Estados Unidos, una base de Reino Unido, una de Japón, 2 de jamón y queso, 3 de carne y la más importante de todas, una base argentina. Además tenemos la base internacional Amundsen Scott, que está representada por una bandera con un pingüino. El camino entre las bases no es para nada sencillo, ya que nos encontraremos con diferentes obstáculos. Entre estos veremos unas fracturas en el hielo que se denominan crevasse, que es un galicismo y significa grieta profunda. Además hay charcos de hielo que nos pueden hacer tropezar al igual que las fracturas y de donde salen volando los peces que son nuestra paga, así como también unas focas con cara sospechosa que si las chocamos emiten este sonido. O eso pensaba yo, pero según el manual, es el pingüino el que habla y dice ototo, que parece significar ups en japonés, y chocar contra cualquier objeto además nos desacelera y tenemos que volver a tomar impulso lentamente. Por cierto, también nos vamos a encontrar con unos banderines de color que si los recogemos nos darán puntos. Y nada más. El juego de hecho tiene un sistema de puntos, lo que me da la idea de que está pensado para competir contra tus amigos, aunque yo no puedo corroborar esto porque a mí nadie me quiere. Para llevar a cabo nuestra exploración tenemos un tiempo limitado, que si se agota perderemos y deberemos comenzar todo de nuevo. Sin embargo, no hay otra forma de perder que no sea de esta manera. El tiempo está indicado en el HUD, donde también podemos ver la velocidad que llevamos, los puntos acumulados y la distancia por recorrer. Y por cierto, si prestan atención al tiempo y la distancia, podemos ver que el pingüino es capaz de recorrer más de 10 km por segundo. Son en promedio unos 36.000 km por hora más o menos. Es más que la velocidad del sonido, es un montón.
Y lo que me lleva a pensar también es, ¿no debería ser fatal para las focas cuando el pingüino se choca a esta velocidad? Me parece, no lo sé. Los controles son bastante básicos. Por un lado tenemos a los direccionales que nos permiten movernos de izquierda a derecha, pero que también los utilizamos para acelerar si apretamos hacia arriba o desacelerar si apretamos hacia abajo. Tenemos también un botón de salto y todos ellos cumplen su función bastante bien. Y eso sería todo. Hay algo que hace recordar a muchos retro gamers este juego, que es el característico tono que suena durante todo el mismo, que en realidad es un vals llamado el Vals de los Patinadores o Les Patineurs, compuesto por el compositor francés Charles-Émile Lévy, conocido como Emil Waldteufel, que en alemán significa demonio del bosque o bosque del demonio, no lo sé bien y tampoco entiendo por qué este apodo, pero bueno. El vals no está para nada mal, pero el problema reside en que es el único tono del juego completo y llega a tornarse cansador. Mucho más si tenemos en cuenta que el juego no tiene un final real, sino que al terminar el recorrido, simplemente volvemos al principio, aunque con la dificultad un poco aumentada. Yo llegué al nivel 30 y la verdad que me agotó, así que no sé, díganme ustedes hasta dónde llegaron en los comentarios. Ahora bien, la versión de Famicom nos agrega un par de elementos extra, por ejemplo, un sistema de niveles que supuestamente aumenta la dificultad, aunque personalmente no vi ninguna diferencia. Nos agrega además un power-up que según el manual es una hélice llamada Peggycopter o algo así, con la cual podés volar por 4 segundos apretando repetidas veces el botón de salto, y que podés obtener recolectando la bandera que parpadea en colores. Todo lo demás es prácticamente lo mismo que las otras dos versiones. Para cerrar, en cuestiones de gráficos y rendimiento, como mencioné al principio, la versión de Famicom parece estar mucho mejor. Si prestamos atención de cerca a las versiones del ColecoVision y MSX, notaremos una suerte de transparencia en el personaje y además una diferencia en la paleta de colores que hace que algunas banderas de algunos países no estén correctas, cuestiones que evidentemente no están presentes en la Famicom. Cabe mencionar que también los controles se sienten mucho más manejables en esta última, aunque eso puede que sea una percepción totalmente personal. Y por último, la música también suena diferente, pero es totalmente esperable ya que los tres sistemas utilizan diferentes chips de sonido. Estoy consciente de que muy posiblemente las diferencias en los controles se deba a que la ColecoVision utilizaba en realidad un dial para mover al personaje, mientras que la MSX y la Famicom tenían crucetas direccionales, como se les suele llamar. También la diferencia en la paleta de colores muestra a la Famicom con tonalidades mucho más apagadas. Pero todas estas cuestiones ya son más bien de índole personal en cuanto a la elección de cuáles te puedan parecer más cómodas o más atractivas al oído y a la vista. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en que este es un juego clásico que podríamos tomar cualquier día de nuestras vidas y nos puede llegar a dar un par de buenas horas de diversión, al menos hasta hartarnos.